En el segundo capítulo de Duda Razonable, Historia de dos secuestros, nos dan a conocer más sobre el caso que se va a llevar. Al principio nos muestran una pequeña grabación que hizo la secuestrada. Nos da a entender que ella fue privada de su libertad, la tuvieron en una casa de seguridad, solamente podía escuchar a unas personas, no podía ver a nadie. Después de un tiempo de que su familia juntó el dinero del secuestro, la liberaron, la dejaron tirada debido a los días que no había podido ver por tener los ojos tapados. Al momento de dejarla a ella descubrirse los ojos se mareó mucho y todo eso. Ella estaba pidiendo ayuda de que la recogieran y nadie la recogiera. Eso fue un pequeño audio grabado que nos dieron a conocer de la víctima de secuestro. Después nos sigue contando la historia de los 4 detenidos. Nos cuenta que se les asignó un juez para lo de su caso. El juez prácticamente era incompetente. Le revocaban todas las preguntas que hacía. Incluso les decía que se echaran la culpa del secuestro, que les iban a dar menos y todo eso. Entonces la familia se movilizó y la persona que está grabando el documental se comunicó con un licenciado muy importante que había trabajado ahí, entonces ya sabía un poco. Él había renunciado por algunas cosas que no le parecían de todo eso de la administración. El licenciado rápidamente se movilizó, habló con ellos, a las 4 personas se les hizo muy buen licenciado porque hasta la manera de expresarse le se notaba más eficiente el licenciado. Entonces ahí empecé a investigar, se abrió lo de la investigación, se abrió el primer juicio oral, fue donde, ¿cómo se llama? Donde dieron a conocer lo del caso. Para ellos defender, se contrató a la directora y a un licenciado importante para tratarlos de defender. Incluso un licenciado que los acusaba para dejarlos ahí en la cárcel, habló con el licenciado que los estaba defendiendo y les dijo que porque les ayudaba, que eran culpables, que ellos ya eran caso perdido, pero él no perdió la esperanza, se sintió un poco enojado porque la manera del otro licenciado de expresarse con él y él intentó demostrar su inocencia. Entonces después de un tiempo se llevó el caso, mandaron a citar a los familiares para dar las declaraciones de los donde estuvieron, lugares donde estuvieron, cómo se dio la situación, porque ahí mismo uno de los acusados nos da a conocer, ¿cómo se llama? Que él estaba con su familia, otro que estaba trabajando en una empresa, otro que estaba fumigando, incluso fue la señora el que lo contrató para que fuera a fumigar sus tierras. Y el otro nos cuenta también que estaba trabajando en la carnicería, todo eso. Incluso nos da un poco a conocer de cómo se sustentaba la familia antes. Ellos eran los proveedores de los hogares. Había una persona que era un poco pobre, otros tenían una vida más o menos, tenían sus familias y todo eso. Incluso también nos da a conocer un poco de por cómo gastarían tanto dinero del secuestro, ¿no? Porque pidieron los otros secuestradores, los verdaderos culpables, pidieron mucho dinero. Y ellos prácticamente vivían en un estado como pobreza extrema. Uno de ellos vivía en pobreza extrema, otros más o menos. Pero nos da a conocer que, pues, prácticamente no se pudieron haber gastado el dinero en 2 días. Era muchísimo dinero. Incluso si hubieran gastado el dinero, lo hubieran gastado en algo, en algún carro, en su casa, darle mantenimiento a su casa porque se veían en mal estado. Y pues prácticamente fue algo absurdo el que los culparan de ese delito. Entonces, bueno, eso fue lo de las declaraciones. Entonces el juez empieza a dar lo de las declaraciones, todo eso, se van a los juicios. El último día del juicio todos estaban muy nerviosos por qué iba a pasar, porque nunca se sabe si sí los iban a acusar o no. Pero debido a que no pudieron demostrar la culpabilidad de ellos, porque incluso se mandó a hablar a la secuestrada que dio la declaración y no vio a nadie. Ella por problemas de vista nunca vio a nadie. Entonces se investigó muy bien y pues se dio cuenta que no, ellos eran inocentes, no tenían nada que ver. Incluso ya les declararon inocentes, los iban a liberar a los 4.
pero nomás pudo ser liberado uno porque a la mera hora les pusieron una acta, acta de aprehensión en su contra para poderlos arrestar, pero de ellos solamente eran tres los culpables, tres los que se les estaban en el acta de aprehendimiento. El otro sí pudo ser liberado, fue liberado, y ahí nos da un poco de la injusticia de nuestro país, porque ya estaban liberados, solamente que se los volvió a acusar de otra cosa, incluso por algo que ya no tenía caso, pero lo volvieron a sacar para no dejarlos libres. Yo me imagino, por mi opinión, que para que ellos no quedaran mal y ellos sí fueran arrestados y que la misma directora no quedara muy mal parada. Entonces ahí termina el segundo capítulo. Lo que opino es que las autoridades no son muy competentes. Incluso se puede ver porque la que los culpa no tenía nada, prácticamente nada con qué detenerlos. Ellos eran totalmente inocentes, por lo que va del segundo capítulo, ellos son inocentes. Es mi opinión, tal vez en los otros capítulos surja alguna otra cosa, pero por lo que va del segundo, yo creo que son inocentes. Y pues no confío muy bien en los en las personas que defienden, porque ahí nos muestra del caso del licenciado incompetente que le decía, échense la culpa, les van a dar menos, van a ser liberados antes, mejor dense culpables. Y otros que son muy preparados y que hicieron todo lo posible y todo lo correcto para liberarlos. Y pues salió bien, porque él defendió muy bien el caso. Quién sabe si en el tercer capítulo sigan defendiendo el mismo otro caso, pero se ve muy bien. Hay autoridades muy incompetentes, tal vez deberían de ser cambiadas, se debería de implementar una nueva estrategia para los licenciados, para que tengan un buen orden, pasen por un filtro que los certifique muy bien en lo que están trabajando, no que solo por conectes, entres y empieces a trabajar. Y mi familia opina muy bien del documental. Incluso ellos vieron el primero conmigo, en el segundo también lo vieron, les parece muy interesante. Desde el momento de que lo empezamos a ver, captó mucho nuestra atención porque es algo muy interesante y da a conocer mucho las injusticias que vivimos en nuestro país, cómo se maneja todo. Y pues nosotros hemos sido víctimas de que algún policía corrupto diga, denme dinero porque no pueden hacer esto y esto. Y pues no les puedes decir que no porque te retienen tu licencia, credencial. Y si no les das nada, pues te las quitan. Es prácticamente te están obligando a que les des dinero. Entonces nos pareció un tema muy importante porque es algo que se vive mucho en nuestra comunidad, en todo el entorno, en todo el país. Incluso familiares que están presos por no tener la culpa, que se les hizo un mal juicio. Incluso en una clase en la escuela vimos que un compañero nos platicó que su tío está detenido injustamente. Es algo muy común. Te- no podría decirse que 9 de cada 10 personas han sido víctimas de algo corrupto. Entonces por eso a mi familia les pareció muy interesante. Con esto concluyo el segundo reporte del documental serie.